El millonario reunió a 10 mujeres para una prueba secreta. Solo una era virgen, pero escondía algo oscuro. La eligió por sus ojos, y cuando descubrió la verdad, le rogó que la volviera a ver. Si te gustan estas historias del alma, no olvides darle a me gusta. Esto me ayuda a seguir trayendo más. La luz del atardecer se reflejaba en las ventanas de espejo del imponente edificio que albergaba la sede de Allens Tech, una de las empresas tecnológicas más grandes de Brasil. En el último piso, Caio Allens contemplaba el paisaje urbano de la capital mientras, distraídamente, hacía girar un vaso de whisky entre los dedos. A sus 33 años, el joven empresario lo había logrado todo con el dinero, pero su mirada distante revelaba un vacío que ninguna de sus posesiones podía llenar. Otra fiesta, otra noche de sonrisas falsas, murmuró para sí mismo, recordando el evento benéfico de la noche anterior. Como heredero de un imperio tecnológico y con una fortuna valorada en miles de millones, Caio estaba acostumbrado a estar rodeado de gente interesada solo en su dinero y estatus. Mujeres despampanantes desfilaban a su alrededor, pero sus relaciones nunca pasaban de lo superficial. El timbre de su celular interrumpió sus pensamientos. Era su amiga de toda la vida, la doctora Luisa Campos, una reconocida psicóloga especializada en relaciones de pareja. ¿Sigues dándole vueltas a la fiesta de ayer?, preguntó Luisa sin rodeos. ¿Cómo lo adivinaste?, respondió Caio permitiéndose una leve sonrisa. Porque te conozco desde hace 15 años, y esa voz cansada siempre aparece después de otro evento social que te deja exhausto. Caio suspiró profundamente. Estoy cansado, Luisa. Cansado. De relaciones que no van más allá del interés personal, de gente que solo ve mi cuenta bancaria, de despertar al lado de alguien y sentirme completamente solo. ¿Y qué piensas hacer al respecto? La pregunta directa de Luisa quedó flotando en el aire por unos instantes. Fue en ese momento que una idea empezó a tomar forma en la mente del empresario. Se dirigió a su escritorio, donde encontró una invitación para participar como inversionista en un nuevo reality show. ¿Qué tal si creara mi propia prueba? Un entorno controlado donde pudiera experimentar a las mujeres tal como son, sin la interferencia de mi dinero ni mi estatus. El silencio al otro lado de la línea indicó que Luisa estaba considerando la propuesta. Adelante, la animó. Seleccionaré a 10 mujeres con historias de vida diferentes y les propondré retos que revelen sus personalidades y valores. No como un reality show explotador, sino como un viaje de autodescubrimiento para todas las participantes. Incluyéndote a ti, añadió Luisa. ¿Y cómo puedes garantizar que estas mujeres no solo están ahí por dinero? No sabrán quién soy realmente. Me presentaré como un productor que busca historias auténticas. Podrías ayudarme como mentor y observador. En los días siguientes, Caio y Luisa elaboraron un plan detallado. La selección sería rigurosa, buscando mujeres de diferentes orígenes y con diferentes metas de vida. El lugar elegido fue una de las propiedades de Caio, una hermosa finca a las afueras de Campinas, renovada para ofrecer todas las comodidades, sin lujos innecesarios. El equipo de reclutamiento, trabajando bajo estrictas cláusulas de confidencialidad, comenzó a buscar candidatas en todo Brasil. Buscaban mujeres que destacaran no solo por su belleza, sino principalmente por sus historias y aspiraciones. De los cientos de solicitantes, 10 fueron seleccionados para una entrevista final. Fue durante este proceso que Caio, observando desde 1900 detrás de un cristal espejado, vio a Isabela Martins por primera vez. A diferencia de los demás candidatos que parecían ansiosos por impresionar, ella mostró una serenidad que captó su atención de inmediato. Entonces, Isabela, ¿por qué te apuntaste a este proyecto?, preguntó el entrevistador. Para Pusinont, ser honesta, no fue idea mía, respondió con una sonrisa tímida. Una amiga insistió, dijo que sería una oportunidad para salir de mi zona de confort y quizás conseguir apoyo para el proyecto social que coordino en Paraisópolis. Caio se inclinó hacia adelante, intrigado.
Había algo en su forma de hablar, sin artificios ni intención de impresionar, que parecía refrescantemente auténtico. «Cuéntenos sobre este proyecto», preguntó el entrevistador. «Soy profesora de música. Trabajo con jóvenes en situación de vulnerabilidad, ofreciéndoles no solo clases de instrumento, sino también un espacio seguro donde pueden soñar más allá de las limitaciones que les impone su realidad social». Mientras Isabela seguía hablando, Cayo notó que no mencionó las dificultades financieras del proyecto, aunque era evidente que existían. En cambio, se centró en el potencial de los estudiantes y los pequeños logros alcanzados. «Hay algo diferente en ella», le comentó a Luisa, que estaba observando a su lado. «Sí, una autenticidad excepcional. Pero recuerda, el propósito de todo esto, Cayo, no se trata solo de encontrar a alguien especial para ti, sino de descubrir lo que realmente buscas en una relación». Otras finalistas fueron Amanda Soares, una empresaria decidida que dejó un puesto ejecutivo para fundar una marca de moda sustentable; Renata Duarte, una talentosa chef que soñaba con abrir su propio restaurante; Carolina Méndez, una médica dedicada que dividía su tiempo entre un hospital público y trabajo voluntario; y Larisa Peixoto, una influencer digital cuya imagen pública contrastaba con la vulnerabilidad que ocasionalmente mostraba. El 10º y último puesto fue para Bárbara López, una arquitecta que estaba reconstruyendo su vida tras una relación abusiva. Su fuerza y determinación serena impresionaron tanto a Cayo como a Luisa. Mientras el equipo ultimaba los preparativos para recibir a los concursantes en la granja, Cayo reflexionó sobre el viaje que estaba a punto de emprender. No se trataba solo de encontrar el amor verdadero, sino de redescubrirse a sí mismo en el proceso. «¿Estás seguro de que estás listo para esto?», preguntó Luisa la noche antes de que llegaran los participantes. «Una vez que empiezas, no. Hay vuelta atrás, y podrías descubrir verdades sobre ti mismo que quizás no estés listo para afrontar». «Nunca he estado tan seguro de nada», respondió Cayo contemplando la puesta de sol desde el porche de la casa principal de la granja. «Toda mi vida ha estado marcada por las expectativas externas, las de mi familia, la sociedad, el mercado. Esta es la primera vez que he seguido solo mis instintos». A la mañana siguiente llegaron los 10 participantes, cada uno trayendo consigo no solo maletas, sino historias, sueños y heridas invisibles. Ninguno sabía que el discreto asistente de producción que los recibió con una amable sonrisa era, de hecho, uno de los hombres más ricos de Brasil. Mientras las veía acomodarse y empezar a interactuar, Cayo sintió una mezcla de ansiedad y anticipación. La prueba del amor verdadero apenas comenzaba, y con ella un viaje que transformaría no solo su vida, sino la de todas estas mujeres de maneras que ninguna de ellas podría haber imaginado. El sol de la mañana iluminaba el amplio salón de Minam Sintoris, la casa principal, donde las 10 mujeres se reunieron para su primer desayuno colectivo. Observando discretamente desde un rincón de la sala, Cayo, aún en su rol de asistente de producción, intentaba captar los matices de cada personalidad. «Bienvenidos a nuestro proyecto», anunció Luisa, asumiendo oficialmente el cargo de coordinadora. «Durante las próximas semanas, participarán en una serie de actividades que buscan explorar conexiones auténticas e historias reales». Cayo notó la variedad de reacciones. Amanda, la emprendedora de moda sostenible, se irguió de inmediato como si estuviera lista para una competencia. Renata, la chef, observaba todo con ojo analítico, mientras que Carolina, la doctora, tomaba discretas notas en una pequeña libreta. «Este no es un reality show convencional», continuó Luisa. «No habrá eliminaciones, premios millonarios, ni exposición de vulnerabilidades para entretener. Nuestro objetivo es crear un espacio de crecimiento mutuo y descubrimientos significativos». Fue entonces cuando Cayo notó que Isabela, sentada en el rincón más alejado de la mesa, parecía incómoda con la atención. Sus dedos tamborileaban nerviosamente contra su taza de café y sus ojos evitaban el contacto directo con los demás. Después del café,
se invitó a los participantes a presentarse individualmente en una sala habilitada como un acogedor espacio de conversación, con cámaras ubicadas discretamente. Cayo, ahora en la sala de monitoreo, observó cada presentación con especial atención. Amanda fue la primera. Con la seguridad propia de quien está acostumbrada a dirigir reuniones, habló sobre su transición de ejecutiva corporativa a empresaria de moda sostenible. Trabajé 15 años en grandes empresas, siempre en la cima de la jerarquía, siempre con salarios envidiables, explicó con gestos precisos. Pero cada prenda que compraba llevaba consigo una historia de explotación que ya no podía ignorar. Lo dejé todo para crear una marca que respeta tanto a las personas como al planeta. Después llegó Renata, cuya pasión por la gastronomía se reflejaba en cada palabra. La comida es el lenguaje universal del cariño, dijo con los ojos brillantes. Crecí viendo a mi abuela transformar ingredientes sencillos en platos que nutrían no solo el cuerpo, sino también el alma. Mi sueño es tener un restaurante donde cada comida cuente una historia de amor. Carolina compartió su trayectoria como médica entre la dura realidad de un hospital público y el voluntariado en comunidades desfavorecidas. La medicina me enseñó que la vulnerabilidad no es debilidad. Es el momento en que más necesitamos apoyo, dijo con una serenidad que impresionó a Cayo. La presentación de la influencer digital Larisa sorprendió a todos. Tras Indonesians, la imagen cuidadosamente construida para sus millones de seguidores, se escondía una joven que luchaba contra la ansiedad y buscaba conexiones genuinas. Recibo miles de mensajes a diario, pero me siento muy sola, dijo, abandonando brevemente la imagen vibrante que alguna vez mostró en redes sociales. Empecé a cuestionarme si alguien realmente se preocuparía por mí sin los filtros y las ediciones. Las historias continuaron, cada una revelando capas de complejidad que trascendían las primeras impresiones. Bárbara, la arquitecta, habló sobre cómo rediseñar espacios se convirtió en una metáfora para reconstruir su propia vida tras una relación traumática. Aprendí que, al igual que en los espacios que diseño, a veces necesitamos derribar muros para dejar entrar la luz, dijo con una fuerza serena que cautivó a todos. Cuando le llegó el turno a Isabela, Cayo notó que dudaba antes de ponerse de pie. A diferencia de los demás, no parecía haber preparado un discurso. Al principio, su voz era baja, casi un susurro. No tengo una carrera brillante ni una historia extraordinaria, empezó mirándose las manos. Crecí en Paraisópolis, hija de una empleada doméstica que hizo cualquier sacrificio para que yo pudiera estudiar. Cuando terminé la carrera de música, todos esperaban que buscara oportunidades en escuelas privadas, donde el salario sería mejor. Pero regresé a mi comunidad. Mientras hablaba de sus estudiantes y del proyecto social que coordinaba, su voz ganó fuerza y sus ojos finalmente se levantaron, revelando una pasión genuina. Creo que la música es más que entretenimiento. Es una herramienta de transformación. Cuando un niño que nunca ha tenido acceso a oportunidades logra dominar un instrumento, algo cambia en su autopercepción. De repente, el mundo parece más grande, más accesible. Cayo sintió que algo despertaba en su interior. Había una autenticidad en Isabela que contrastaba con el mundo de apariencias al que estaba acostumbrado. Tras las presentaciones, Luisa anunció el primer reto. Cada participante pasaría un día entero con otra persona, elegida por sorteo, explorando un aspecto específico de la vida de su pareja. Después, tendrían que preparar una presentación creativa sobre lo aprendido. El objetivo no es juzgar, sino comprender verdaderamente la realidad de la otra persona, explicó Luisa. El sorteo puso a Isabela con Amanda, la emprendedora. Un claro contraste entre la timidez de una y la asertividad de la otra. Cayo observó con interés cómo se desarrollaba esta dinámica. A la mañana siguiente, mientras las parejas se preparaban para sus días de inmersión, Cayo se acercó a Isabela con la excusa de comprobar si necesitaba algo. «Te ves nervioso», comentó manteniendo su papel de asistente. «Un poco»,
admitió con una sonrisa vacilante. Nunca se me ha dado bien socializar con desconocidos, y Amanda parece tan segura, tan acostumbrada a tener el control. A veces las personas más asertivas son las que más necesitan a alguien que sepa escuchar, respondió Cayo, sorprendido por la sinceridad de sus propias palabras. Tienes ese don. La mirada de agradecimiento que Isabela le dirigió provocó una extraña sensación en el pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo, la simpleza de una conexión genuina, sin subtextos ni agendas ocultas. A lo largo del día, Cayo siguió discretamente las actividades de las parejas. Vio cómo Carolina y Renata descubrieron una pasión común por las formas alternativas de sanación. Cómo Larisa ayudó a Bárbara a superar su miedo a volver a exponerse, mientras que Bárbara le ofreció a Larisa perspectivas sobre la autenticidad. Pero fue la interacción entre Isabela y Amanda lo que más le intrigó. Al principio tensa, la dinámica cambió cuando visitaron el taller de Amanda. Isabela, que parecía tan reservada, demostró un sorprendente conocimiento de las técnicas tradicionales de tejido aprendidas de su abuela. Amanda, visiblemente impresionada, comenzó a considerar una línea de productos que incorporara técnicas artesanales de las comunidades locales. Esa noche, cuando todos regresaron a la granja, Cayo notó un sutil cambio en el ambiente. Las barreras iniciales comenzaron a derrumbarse, dando paso a conversaciones más profundas y risas espontáneas en la mesa. «Está funcionando», comentó Luisa cuando se encontraron brevemente en la cocina. «Están empezando a bajar la guardia». «Sí, pero me preocupa», confesó Cayo. «¿Y si estoy manipulando a estas mujeres? Creen que participan en un proyecto sobre conexiones auténticas, no en una prueba para encontrar pareja para un millonario». Luisa lo miró con seriedad. «No estamos manipulando a nadie. Este entorno realmente les está brindando conexiones auténticas y crecimiento personal. En cuanto a tu rol, cuando llegue el momento, revelarás la verdad y asumirás las consecuencias. Lo importante es que tus intenciones sean genuinas». Esa noche, sin poder dormir, Cayo caminó hasta el lago de la propiedad. Para su sorpresa, encontró a Isabela sentada en un banco de madera, contemplando el reflejo de la luna en las tranquilas aguas. «¿No puedes dormir?», preguntó, manteniendo una distancia respetuosa. «Tengo muchas cosas en la cabeza», respondió ella, sin parecer molesta por su presencia. «¿Hoy fue mi intenso? ¿En el buen sentido?», sonrió levemente. «Sorprendentemente sí. Amanda no es para nada lo que imaginé al principio. Tras esa fachada de profesional, se esconde una mujer que de verdad se preocupa por marcar la diferencia». Cayo se sentó a su lado manteniendo una distancia respetuosa. «¿Y tú? ¿Estás disfrutando de la experiencia hasta ahora?». Isabela pensó un momento. «Estoy aprendiendo mucho, sobre los demás, sobre mí misma. Es extraño cómo podemos vivir sin conocernos realmente a nosotros mismos». Esas palabras impactaron profundamente a Cayo. Era exactamente como se sentía. Un extraño para sí mismo, a pesar de todo el autoconocimiento que creía tener. «Creo que a veces necesitamos salir completamente de nuestra zona de confort para ver quiénes somos realmente», dijo mirando al horizonte. «Parece que hablas por experiencia», observó Isabela estudiándolo con curiosidad. Por un instante, Cayo sintió la necesidad de revelarlo todo. ¿Quién era? ¿Por qué había creado este proyecto? ¿Cómo ya se sentía? Inexplicablemente conectado con ella. Pero aún no era el momento adecuado. Este viaje apenas comenzaba, y había mucho más por descubrir, sobre todas esas mujeres extraordinarias, sobre Isabela y sobre todo, sobre sí mismo. El amanecer trajo una suave neblina que se cernía sobre los campos de cultivo. Cayo observó, desde la ventana de su habitación, cómo llegaban los primeros participantes a desayunar. Había pasado una semana desde el inicio del proyecto y notó cómo los lazos comenzaban a forjarse, volviéndose más profundos y auténticos. Luisa entró en su habitación sin llamar, como era su costumbre desde la universidad. «Tenemos que hablar del próximo reto», anunció acomodándose en el sillón cerca de la ventana. «Es hora de ser más vulnerables».
Cayo frunció el ceño. No quiero que esto se convierta en uno de esos reality shows explotadores. La idea es crear conexiones auténticas, no exponer traumas para entretener al público. Y no lo será, aseguró Luisa. Pero si realmente quieren descubrir quiénes son estas mujeres, más allá de las capas superficiales, necesitamos situaciones que provoquen revelaciones genuinas. El reto propuesto por Luisa era aparentemente sencillo. Cada participante debía compartir un momento decisivo de su vida, un punto de inflexión que definiera su identidad. La presentación se realizaría en forma de expresión artística. Podría ser una canción, una pintura, un baile o cualquier otra manifestación que transmitiera la emoción de ese momento. ¿Y tú, Cayo?, preguntó Luisa, mirándolo fijamente. ¿Estás listo para revelarte también? La pregunta lo pilló desprevenido. ¿Qué quieres decir? Todavía me ven como un simple asistente de producción. Exactamente. Y cuanto más tiempo pasa, mayor es el impacto cuando se revela la verdad. Si de verdad quieres conexiones auténticas, necesitas empezar a mostrar partes reales de ti mismo, incluso si mantienes tu identidad en secreto por ahora. Esa tarde, reunidos en la sala principal, decorada con obras de artistas brasileños contemporáneos, Luisa anunció el nuevo reto. Las reacciones fueron diversas, desde el entusiasmo hasta la evidente aprensión. Tendrán 3 días para preparar sus presentaciones, explicó. Nuestro asistente Cayo estará disponible para ayudarles con cualquier material que necesiten. Durante los días de preparación, Cayo observó los diferentes enfoques de cada participante. Amanda se aisló con cuadernos de dibujo y muestras de tela. Renata experimentó en la cocina, aparentemente transformando emociones en sabores. Carolina escribió compulsivamente, páginas y páginas que a veces terminaban arrugadas en la basura. Pero era Isabela quien más intrigaba a Cayo. Pasaba horas en el pequeño estudio de música que habían instalado en la granja, trabajando en algo que mantenía en absoluto secreto. De vez en cuando, oía las suaves notas de una guitarra, interrumpidas bruscamente cuando alguien se acercaba. En la tarde del segundo día, mientras llevaba algunos materiales artísticos solicitados por Bárbara, Cayo encontró a Larisa sentada, sola en el jardín, con el rostro marcado por lágrimas mal disimuladas. ¿Puedo ayudarte?, preguntó manteniendo una distancia respetuosa. Larisa intentó sonreír, pero el resultado fue una expresión de vulnerabilidad que contrastaba drásticamente con la imagen pulida que cultivaba en las redes sociales. ¿Cómo puedo convertir en arte algo que ni siquiera puedo manejar yo misma?, se preguntó, más para sí misma que para Cayo. Quizás esa sea la belleza del desafío, respondió, sentándose a su lado. El arte nos permite expresar lo que las palabras no pueden. ¿Sabes qué es? Irónico, continuó Larisa, secándose discretamente una lágrima. Tengo millones de seguidores que creen conocerme. Comparto cada detalle de mi vida, lo que como, a dónde voy, cómo me visto. Pero nunca, ni una sola vez, he mostrado quién soy realmente. Cayo sintió una empatía inesperada. Como heredero de un imperio tecnológico y figura frecuente en las columnas de chismes, comprendía perfectamente lo que era vivir bajo el constante escrutinio público, siempre teniendo un papel que desempeñar. A veces, dijo con cuidado, las personas que parecen más expuestas son las que guardan los secretos más profundos. La mirada de Larisa lo reconoció de repente, como si se diera cuenta de que estaba en presencia de alguien que realmente comprendía su situación. Por un momento, Cayo temió haber revelado demasiado, pero el momento pasó cuando Bárbara apareció, pidiendo sus materiales. La noche anterior a las actuaciones, Cayo se encontró con Isabela de nuevo junto al lago. Esta vez, ella estaba con su guitarra, tocando suavemente una melodía que él no reconoció. ¿Tu propia composición?, preguntó acercándose. Ella dejó de tocar, pero no parecía molestarle su presencia. Sí, parte de mi proyecto con los jóvenes de Paraisópolis es animarlos a componer, a transformar sus experiencias en música.
Sería hipócrita pedirles esto sin hacer lo mismo. ¿Puedo oír? Isabela dudó un momento y luego asintió. Solo es un fragmento, para el desafío de mañana. Cuando empezó a tocar, Cayo sintió algo inusual, un silencio interior, como si el constante ruido de sus pensamientos se hubiera suspendido momentáneamente. La melodía era sencilla, pero cargada de una emoción tan pura que parecía casi palpable en el aire nocturno. «Se trata de mi madre», explicó Isabela después de tocar los últimos acordes. «Sobre el día que me llevó a mi primera clase de música. Había ahorrado durante meses haciendo limpieza extra los fines de semana. Recuerdo su cara cuando toqué mi primera nota, como si todas las dificultades hubieran valido la pena en ese instante». Cayo sintió un nudo en la garganta. En su privilegiada vida, nunca había experimentado el tipo de sacrificio que describió Isabela. «Es hermosa», fue todo lo que pudo decir. «¿Y tú?», preguntó ella, volviéndose hacia él. «¿Cuál será tu expresión artística mañana?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Cayo no había considerado que, como parte del equipo, también se esperaría que participara. Pero algo en la mirada de Isabela lo inspiró a compartir una parte genuina de sí mismo. «Todavía no lo sé», admitió. «Nunca he sido especialmente artístico». «Todos llevamos arte dentro», respondió Isabela con suave convicción. «A veces, solo necesitamos encontrar el lenguaje adecuado para expresarlo». Al día siguiente, la sala principal se transformó en un espacio de presentaciones. Luisa invitó a algunos miembros del equipo de producción a formar un pequeño público, creando un ambiente acogedor para los participantes. Amanda fue la primera en presentarse. Había creado una prenda, un abrigo estructurado que al darle la vuelta revelaba un forro de retales de varios colores. «Este abrigo representa mi vida», explicó. «Por fuera es la estructura que exige el mundo corporativo. Líneas rectas, colores sobrios, una apariencia impecable. Pero por dentro siempre ha habido una explosión de colores y texturas que he mantenido oculta. Mi punto de inflexión fue cuando decidí dejar de vivir al revés y mostrarle al mundo quién soy realmente». Renata sorprendió a todos al no presentar un plato como todos esperaban. En su lugar, trajo un pequeño huerto de hierbas, cuidadosamente plantado en un recipiente de cerámica que ella misma había moldeado. «Crecí en una familia que veía la comida como una necesidad, no como un placer», dijo. «Pasé años intentando demostrar mi valía con técnicas culinarias perfectas, platos elaborados y presentaciones impecables. Mi punto de inflexión fue cuando volví a mis raíces, literalmente. Empecé a cultivar mis propios ingredientes y redescubrí la alegría de la simplicidad». Carolina ofreció un conmovedor monólogo sobre el día en que perdió a su primer paciente, un niño víctima de abandono social. Bárbara creó una maqueta que representaba la transformación de un espacio reducido en un entorno abierto y luminoso, simbolizando su camino de reconstrucción tras una relación abusiva. Cuando le tocó el turno a Larisa, todos esperaban algo relacionado con su vida digital. En cambio, simplemente se sentó en el centro de la sala con un álbum de fotos físico, algo casi anacrónico en la era digital. «Mi vida está hecha de imágenes editadas y filtradas», empezó con voz temblorosa. «Pero estas son las fotos que nunca he mostrado». Una a una, compartió imágenes de momentos vulnerables. Ella en el hospital después de un ataque de ansiedad, su habitación desordenada que nunca apareció en sus historias, su rostro sin maquillaje después de noches de insomnio. Mi momento decisivo llegó hace 3 meses, cuando me desplomé durante una transmisión en vivo por agotamiento. Fue entonces cuando me di cuenta de que me estaba matando para mantener una imagen perfecta. El silencio en la sala era palpable cuando Isabela finalmente se levantó con su guitarra. Sin preámbulos, comenzó a tocar la canción que Cayo había escuchado parcialmente la noche anterior. Su voz, inicialmente vacilante, cobró fuerza a medida que avanzaba la canción, una historia de sacrificio, esperanza y el poder transformador del arte. Al desvanecerse la última nota en el aire,
No quedaba ni un solo ojo seco en la sala. Lo que Isabela había logrado transmitir trascendía la historia personal. Era un testimonio universal de cómo pequeños actos de fe pueden transformar destinos enteros. En el momento más sorprendente de la noche, Luisa anunció: «Y ahora nuestro asistente Cayo también ha preparado algo para compartir». Las miradas, curiosas de los participantes, se posaron en él. Paralizado inicialmente por la sorpresa, Cayo sintió una oleada de autenticidad que no pudo ignorar. Avanzando hacia el centro de la sala, sacó un pequeño objeto metálico de su bolsillo. Una llave vieja. «Crecí en una casa llena de puertas cerradas», comenzó, sorprendiéndose con su propia honestidad. «No literalmente, sino emocionalmente. Mi padre construyó un imperio, pero en el proceso también construyó muros entre nosotros. Esta llave pertenecía a su oficina, un lugar al que pasé años intentando entrar, no físicamente, sino buscando su aprobación». Con las manos ligeramente temblorosas, continuó: «Mi momento decisivo fue cuando me di cuenta de que había pasado toda mi vida intentando abrir puertas que quizá no debieron haberse abierto. Que había estado tan concentrado en demostrar mi valía a los demás que me había perdido a mí mismo en el proceso». Cayo se dio cuenta de que, aunque omitía detalles específicos sobre su identidad, estaba compartiendo una verdad profunda sobre sí mismo, quizás más verdadera que cualquier revelación que hubiera hecho antes. La mirada que Isabela le dirigió contenía una comprensión que lo conmovió profundamente. No era lástima ni admiración superficial, sino un genuino reconocimiento de su humanidad. Esa noche, después de las actuaciones, el grupo se reunió espontáneamente alrededor de la fogata en los jardines. Las barreras que inicialmente separaban a estas mujeres tan distintas habían comenzado a derrumbarse, reemplazadas por una comprensión mutua nacida de la vulnerabilidad compartida. Mientras observaba su interacción, Cayo se dio cuenta de que su plan original, crear una prueba para encontrar el amor verdadero, se estaba convirtiendo en algo mucho más significativo. Lo que presenciaba era la formación de conexiones auténticas que trascendían su propósito inicial. Y en el centro de esa transformación estaba Isabela, cuyos ojos se encontraban con los suyos de vez en cuando a través de las llamas del fuego, llevando consigo una pregunta silenciosa que él aún no estaba preparado para responder. La segunda semana en la granja trajo consigo un ambiente diferente. Lo que había comenzado como un experimento social cuidadosamente orquestado cobró vida propia. Las mujeres, inicialmente cautelosas y competitivas, ahora compartían confidencias en los rincones de la casa, intercambiaban consejos profesionales y, en algunos casos, forjaban amistades que prometían perdurar más allá de esas semanas. Cayo, cada vez más involucrado con las historias de cada participante, comenzó a cuestionar sus propios motivos. Durante una reunión matutina con Luisa, expresó sus dudas. «Esto se está saliendo de control», confesó, paseándose nervioso por su oficina improvisada. «Empecé buscando el amor, pero ahora me encuentro inmerso en la historia personal de cada uno». Luisa sonrió con esa expresión que Cayo conocía bien, la de quien sabía exactamente lo que estaba pasando, incluso antes de que él mismo lo entendiera. «Quizás esa sea justo la lección que necesitabas aprender», respondió. «El amor verdadero no se trata solo de encontrar a la pareja perfecta, sino de desarrollar tu capacidad para preocuparte genuinamente por los demás». Esa tarde, Luisa anunció un nuevo reto. Cada participante recibiría recursos para desarrollar un proyecto personal que siempre había soñado pero nunca había tenido la oportunidad de realizar. Tendrían total libertad creativa y apoyo logístico del equipo. La única condición era que el proyecto beneficiara de alguna manera a otras personas. «El amor verdadero», explicó Luisa al grupo reunido, «es expansivo por naturaleza. No se limita a dos personas, sino que se desborda y toca otras vidas». Las reacciones fueron inmediatas. Amanda irradiaba entusiasmo al explicar su proyecto de crear una colección cápsula elaborada por artesanos de comunidades desfavorecidas. Renata
Propuso un taller de cocina sostenible para familias de bajos recursos, enseñando técnicas para aprovechar al máximo los alimentos. Carolina, la doctora, sugirió una clínica móvil para atender zonas rurales aisladas. Sorprendentemente, Larisa propuso usar su influencia digital para una campaña de concienciación sobre salud mental, compartiendo su propia experiencia con la ansiedad y el agotamiento. Cuando le llegó el turno a Isabela, parecía inusualmente nerviosa. «Mi proyecto ya existe», explicó, «pero opera en condiciones precarias. Es un centro de educación musical en Paraisópolis, donde intento usar la música como herramienta de transformación social». «¿Qué harías si tuvieras los recursos?», preguntó Luisa, mientras Cayo observaba atentamente. «Ampliaría el espacio físico, que actualmente es una sala prestada por la Asociación de Vecinos. Compraría más instrumentos, contrataría más profesores», titubeó Isabela como si temiera aspirar demasiado, «y crearía un programa de becas para que los estudiantes más talentosos continuaran sus estudios en escuelas formales de música». Algo en su forma de hablar, la mezcla de pasión contenida y pragmatismo, conmovió profundamente a Caius. Aquí estaba alguien que no soñaba para sí misma, sino para los demás. Durante los siguientes días, la granja se convirtió en un centro de actividad frenética. Una sección del granero se convirtió en un estudio temporal para Amanda. La cocina industrial, normalmente utilizada solo para alimentar al equipo y a los participantes, ahora bullía con los experimentos culinarios de Renata. Carolina transformó una de las habitaciones en una clínica modelo, con equipo médico traído especialmente para el proyecto. Cayo aprovechó este tiempo para conocer mejor a cada participante individualmente, manteniendo siempre su disfraz de asistente, pero permitiéndose momentos de conexión genuina. Ayudó a Bárbara a construir modelos para su proyecto de espacios terapéuticos para mujeres en recuperación de traumas. Conversó con Larisa sobre estrategias de comunicación para su campaña de salud mental. Y luego estaba Isabela. Con el pretexto de ayudarla a planificar su proyecto, Cayo pasaba horas hablando con ella sobre música, educación y transformación social. Con cada conversación, se sentía más atraído no solo por su discreta belleza, sino sobre todo por la profundidad de su carácter. ¿Por qué la música?, Kay preguntó una tarde, mientras ambos trabajaban en el presupuesto para la ampliación del centro musical. De todas las formas de arte, ¿qué hace que la música sea tan especial para ti? Isabela reflexionó por un momento, con la mirada distante, como si buscara la respuesta en lo más profundo de sí misma. «La música es matemática y emoción a la vez», respondió finalmente. «Es estructura y libertad coexistiendo. Cuando enseño a un joven a tocar un instrumento, no solo le enseño técnica, le muestro que es posible crear belleza a partir de reglas y estructuras, que las limitaciones se pueden transformar en expresión». Esa respuesta tan simple y profunda a la vez resonó en la mente de Cayo durante horas. Había algo en la forma en que Isabela veía el mundo, una sabiduría que trascendía su edad, que lo intrigaba cada vez más. Una noche, mientras los participantes preparaban una celebración improvisada para celebrar el cumpleaños de Carolina, Cayo encontró a Isabela sola en el balcón, mirando las estrellas. «¿No vas a unirte a la fiesta?», preguntó acercándose con cautela. «Pronto», respondió ella con una sonrisa. «Solo necesitaba un momento para ordenar mis pensamientos». «¿Qué puedo preguntar?». Isabela dudó, mordiéndose ligeramente el labio inferior. «Estoy confundida», admitió finalmente. «Este proyecto, todo esto, me está afectando de maneras que no esperaba». «¿Cómo esto?». «Cuando presenté mi solicitud, fue por insistencia de una amiga. Nunca imaginé que me seleccionarían, y mucho menos que conocería a personas tan importantes para mí en tan poco tiempo». Hizo una pausa, como si estuviera midiendo sus próximas palabras. «Y hay algo más, algo que no le he contado a nadie aquí». Cayo sintió un escalofrío. Había descubierto quién era. ¿Qué será? «Es algo sobre mí, sobre mis decisiones de vida».
Isabela respiró hondo, como si cobrara valor. Me hice una promesa hace mucho tiempo. Decidí que solo compartiría ciertos aspectos de mi vida con alguien que realmente me conociera, que valorara quién soy más allá de las apariencias. ¿Qué aspectos?, preguntó Cayo, genuinamente intrigado. Soy virgen, reveló con calma pero firmeza. Por elección propia, no por razones religiosas ni moralistas, sino por una decisión personal muy consciente. Cayo no pudo ocultar su sorpresa. En un mundo donde la intimidad física a menudo precedía a la emocional, la decisión de Isabela parecía radicalmente contracultural. Mucha gente no lo entiende, continuó. Creen que es represión o miedo, pero en realidad es una forma de honrar algo que considero sagrado. No sagrado en el sentido religioso, sino en el sentido de algo profundamente significativo. ¿Y por qué me cuentas esto?, preguntó Cayo, sintiendo el peso de la confianza que ella depositaba en él. Porque tú, dudó, buscando las palabras adecuadas, ves mi verdadero yo. Al menos, así lo siento. Y porque necesito que alguien aquí sepa quién soy realmente, sin juicios. Ese momento de vulnerabilidad creó una conexión entre ellos que trascendió sus respectivos roles en el proyecto. Cayo sintió una necesidad casi irresistible de revelar su propia verdad, de quitarse la máscara de asistente y mostrarse tal como era. Pero algo lo frenaba, el miedo a que al hacerlo se destruyera la autenticidad de su conexión. A la mañana siguiente, mientras Cayo aún procesaba la conversación con Isabela, surgió una complicación inesperada. Uno de los productores entró apresuradamente en su oficina. «Tenemos un problema», anunció. «Una revista está preparando un artículo sobre ti y este proyecto. Alguien filtró información». Cayo sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué saben exactamente?» «Aún no está claro, pero están investigando la compra de esta propiedad, los contratos con el equipo de producción. Es solo cuestión de tiempo, para que descubran que Cayo Allens, el multimillonario tecnológico, está detrás de todo esto». La noticia fue una bomba. Todo el cuidado puesto en crear un ambiente auténtico, libre de la influencia de su nombre y fortuna, podría verse destruido en cuestión de días. Peor aún, los participantes se sentirían engañados y manipulados. «Tenemos que sacar a la luz la revelación», decidió Cayo tras consultar con Luisa. «No puedo dejar que se enteren por una revista sensacionalista». Luisa estuvo de acuerdo, pero sugirió esperar hasta que los proyectos sociales de los participantes estuvieran más avanzados. Así, puedes convertir la revelación en algo positivo, no solo sobre quién eres, sino sobre lo que piensas hacer para apoyar sus sueños. Durante los días siguientes, Cayo intensificó su participación en los proyectos, especialmente en el de Isabela. Gracias a sus contactos en el Ayuntamiento de São Paulo, logró agilizar la habilitación de un espacio más amplio para el grupo musical en Paraisópolis. En secreto, también encargó instrumentos de alta gama para reemplazar los precarios que ella usaba. En una tarde particularmente productiva, mientras trabajaban juntos en el plan pedagógico para el núcleo ampliado, Isabela hizo una observación que impactó duramente a Cayo. «¿Sabes qué es raro? A veces siento que tienes mucho más poder y conexiones de las que dejas ver, la forma en que resuelves problemas y abres puertas». Cayo sintió que el corazón se le aceleraba. «Solo hago mi trabajo. Como asistente de producción necesito contactos». Murmuró Isabela sin ninguna convicción. «En cualquier caso, te lo agradezco. Este proyecto está haciendo realidad sueños que nunca me atreví a tener». El 15º día del proyecto, Luisa anunció que habría una visita especial a Paraisópolis para que todos los participantes conocieran el trabajo que Isabela estaba desarrollando. Fue el momento perfecto para la revelación que Cayo había planeado. En vísperas de la visita, mientras se ultimaban los preparativos, Amanda buscó a Cayo con expresión preocupada. «Tengo algo que contarte sobre Isabela», dijo, visiblemente incómoda. «Normalmente no me involucraría en esto, pero creo que deberías saberlo». «¿Qué pasó?».
Preguntó Cayo intentando ocultar su aprensión. Anoche, durante nuestra conversación en el dormitorio, ella reveló algo muy personal al grupo, algo que le parece importante. Sobre tu decisión de permanecer virgen hasta encontrar a alguien con quien compartas no solo atracción física, sino también un propósito en la vida. Amanda hizo una pausa, observando la reacción de Cayo. Por cómo lo dijo, parecía que se refería a ti, aunque no mencionó tu nombre. Cayo sintió una mezcla confusa de emociones. Sorpresa de que Isabela hubiera compartido algo tan íntimo con los demás participantes y una especie de alegría al pensar que él podría ser la persona que ella había estado esperando encontrar. Esta historia te toca el corazón. Deja un corazón en los comentarios. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó intentando mantener un tono profesional. Porque veo cómo se miran, respondió Amanda con una sonrisa comprensiva. Y porque después de todo lo que hemos pasado aquí, he aprendido a valorar las conexiones genuinas. Si lo que tienen es real, merece una oportunidad. Esa conversación reafirmó aún más la determinación de Cayo. Durante su visita a Paraisópolis, tras ver el pequeño espacio donde Isabela trabajaba e interactuar con sus alumnos, haría la gran revelación. Les contaría quién era realmente y anunciaría su compromiso de apoyar no solo el proyecto de Isabela, sino todos los demás que se habían desarrollado durante esas semanas. Lo que no podía prever era cómo reaccionaría Isabela al descubrir que el asistente de producción por el que estaba desarrollando sentimientos era de hecho uno de los hombres más ricos de Brasil, el verdadero arquitecto de todo ese proyecto, que inicialmente no era más que una prueba para encontrar el amor verdadero. La camioneta que transportaba al grupo serpenteaba por las estrechas calles de Paraisópolis, una de las mayores aglomeraciones urbanas de São Paulo. El contraste entre la lujosa finca donde se alojaban y la realidad de esa comunidad era impactante. Edificios coloridos se alzaban en aparente desorden, cables eléctricos formaban complejas redes entre postes improvisados y niños jugaban al fútbol en cualquier espacio plano disponible. Sentado junto al conductor, Cayo sintió que el corazón se le aceleraba. No solo por la revelación que planeaba hacer más tarde, sino porque por fin estaba conociendo el mundo de Isabela, un universo tan lejano al suyo, pero que ahora le resultaba extrañamente familiar gracias a las historias que ella le había contado. «Llegamos», anunció Isabela al detenerse la camioneta frente a un sencillo edificio de 2 plantas. Un modesto cartel identificaba el lugar: Núcleo Armonia, Educación Musical. Al descender, fueron recibidos por un grupo de niños y adolescentes que inmediatamente rodearon a Isabela con abrazos y preguntas emocionadas. Sus rostros se iluminaron al verla, revelando el impacto que su presencia tuvo en esas jóvenes vidas. «Chicos, les presento a unos amigos que vinieron a ver nuestro trabajo», explicó Isabela señalando al grupo. Los niños observaban con curiosidad a los elegantes visitantes, algunos tímidos, otros haciendo preguntas directas sobre quiénes eran y a qué se dedicaban. El interior del centro era aún más sencillo de lo que Cayo había imaginado. Una sala principal con unas cuantas sillas dispuestas en círculo, instrumentos musicales visiblemente desgastados por el uso y partituras cuidadosamente organizadas en una estantería improvisada. En las paredes, fotos de presentaciones anteriores y dibujos de los estudiantes aportaban color y personalidad al espacio. «Este es nuestro espacio», presentó Isabela con evidente orgullo, a pesar de la sencillez. «No es gran cosa, pero aquí hacemos magia». Los participantes se distribuyeron por la sala interactuando con los jóvenes y examinando los instrumentos. Amanda entabló conversación de inmediato con una adolescente que llevaba un vestido que, evidentemente, estaba hecho a mano. Renata se dirigió a la pequeña cocina comunitaria del fondo, curiosa por ver cómo preparaban los refrigerios para los estudiantes. Carolina observaba atentamente las condiciones del espacio, probablemente evaluando las cuestiones de salud y seguridad con su ojo clínico.
Cayo se mantuvo discretamente a un lado, observando la interacción natural de Isabela con sus alumnos. Se notaba una transformación en ella. Su timidez dio paso a una tranquila confianza al hablar de música o instruir a los jóvenes. Este era su elemento, su territorio sagrado. Es increíble, ¿verdad? La voz de Luisa sorprendió a Cayo, quien no se había dado cuenta de su llegada. Sí, respondió simplemente, incapaz de procesar el torbellino de emociones que sentía. ¿Estás listo para hoy?, preguntó Luisa en voz baja para que solo él pudiera oírla. Cayo asintió, aunque la ansiedad crecía en su pecho. ¿Crees que me perdonará por ocultar quién soy? Luisa reflexionó sobre la pregunta un momento. La honestidad es la base de cualquier relación verdadera. Habrá un momento de conmoción, quizás incluso de ira, pero si lo que has construido estas semanas es genuino, hay esperanza. La visita continuó con una breve presentación preparada por los alumnos de Isabela. Niños de diferentes edades mostraron su progreso musical, desde notas sencillas en flautas hasta elaboradas interpretaciones en la única guitarra disponible que pasó de mano en mano. El momento más emotivo se produjo cuando una niña de 12 años con trenzas de colores y una sonrisa tímida apareció en el centro de la habitación con un violín visiblemente remendado. Ella es Gabriela, la presentó Isabela, con la emoción reflejada en su voz. Cuando llegó aquí hace 2 años, apenas podía hablar debido a un trauma familiar. La música se convirtió en su voz. Cuando la niña empezó a tocar, un silencio reverente llenó la sala. Incluso con un instrumento inferior, logró extraer notas de una pureza conmovedora. La sencilla melodía, adaptación de una canción popular brasileña, adquirió una profundidad inesperada en sus manos. Cayo observó las reacciones de los participantes, lágrimas en los ojos, sonrisas emotivas, expresiones de genuina admiración. En ese momento, todos comprendieron el verdadero significado del trabajo de Isabela. No se trataba solo de enseñar música, sino de ofrecer un lenguaje alternativo a quienes rara vez se escuchaban. Luego de la presentación, mientras los estudiantes servían una merienda sencilla preparada por ellos mismos, Cayo se acercó a Isabela, quien estaba organizando partituras en una mesa a lo lejos. «Lo que han construido aquí es extraordinario», dijo genuinamente impresionado. «Gracias», respondió Isabela, sonrojándose levemente. «Aún queda mucho por hacer, tantas limitaciones que superar, pero cada pequeño avance ya es una victoria». ¿Y cómo surgió la idea de este núcleo? El rostro de Isabela se tornó más serio. «Crecí aquí en Paraisópolis. Mi madre era empleada doméstica y mi padre nos abandonó cuando tenía 5 años. Ella haría cualquier sacrificio para que yo tuviera las oportunidades que ella nunca tuvo». Isabela hizo una pausa, como si se animara a continuar. «A los 10 años gané una beca para estudiar música en una escuela privada. Fue como entrar en otro planeta, un mundo de privilegios que ni siquiera sabía que existía». Cayo sintió una creciente incomodidad al darse cuenta del abismo entre sus experiencias de vida. «Esa beca cambió mi trayectoria», continuó Isabela, «pero siempre me preguntaba, ¿por qué yo? ¿Por qué solo un niño entre tantos? Al terminar mis estudios, decidí regresar. Quería crear un espacio donde otros niños pudieran tener la misma oportunidad que yo. Incluso con todos los desafíos y limitaciones», preguntó Cayo pensando en los precarios instrumentos y el espacio reducido. «Sobre todo gracias a ellos», respondió Isabela con una sonrisa decidida. «Cada obstáculo superado nos enseña algo importante: perseverancia, creatividad, trabajo en equipo. Claro que sueño con mejores condiciones, más instrumentos, un espacio adecuado, pero nunca a costa de nuestros valores». Cayo sentía una profunda admiración por esta mujer que con tan pocos recursos podía lograr tanto. Su impulso inicial de impresionarla con una gran revelación, seguida de promesas de apoyo financiero, ahora le parecía inapropiado, casi ofensivo. Se acercaba el momento de la revelación que había planeado.
Después del refrigerio, Luisa reunió a todos en el centro de la sala para un anuncio especial. Antes que nada, quiero agradecer a Isabela por permitirnos ver este increíble trabajo, comenzó Luisa. Lo que vimos hoy es un ejemplo perfecto del tipo de impacto que esperábamos explorar con nuestro proyecto. Isabela sonrió, visiblemente conmovida por el reconocimiento. Ahora, continuó Luisa, ha llegado el momento de compartir algo importante sobre nuestra iniciativa, algo que ha estado entre bastidores desde el principio. Cayo dio un paso al frente, sintiendo el peso de todas las miradas sobre él. Era el momento que había ensayado mentalmente decenas de veces, pero ahora en este contexto, todas las palabras cuidadosamente preparadas parecían insuficientes. Primero, quiero que sepas que todo lo que hemos compartido estas últimas semanas, cada conversación, conexión y proyecto, ha sido genuino, comenzó, notando lo diferente que sonaba su voz, más firme y segura que el tono que solía usar como asistente. Pero hay algo en mí que no he compartido. Antes de que pudieran continuar, fueron interrumpidos por un alboroto en la entrada del centro. Un hombre de traje, acompañado de un fotógrafo y un reportero, irrumpió abruptamente en el espacio. «Cayo Allens», exclamó el reportero, acercándose con un micrófono. «Por fin te encontramos. ¿Puedes confirmar que este es tu último proyecto filantrópico? ¿Un reality show para elegir novia?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Las miradas confusas de los participantes alternaban entre Cayo y el reportero intruso. Isabela palideció visiblemente, con la mirada fija en Cayo con una expresión que mezclaba incredulidad y traición. «Por favor, este es un espacio educativo con niños presentes», intervino Luisa rápidamente. «Les pido que se retiren inmediatamente». «El niño 100% público tiene derecho a saber», insistió el reportero. «¿Está el multimillonario tecnológico utilizando a mujeres comunes como conejillos de indias en un experimento social para encontrar el amor? ¿Es cierto?» Las palabras impactaron la sala como bombas. Los participantes comenzaron a murmurar entre sí, algunos con expresiones de asombro, otros de indignación. Cayo intentó recuperar el control de la situación. «Esto no es un reality show, y les pido que respeten este espacio y a esta gente». «Entonces, ¿niegas que creaste este proyecto como una prueba para encontrar esposa?», presionó el periodista. Antes de que Cayo pudiera responder, Isabela dio un paso al frente. Su voz, normalmente suave, ahora tenía una firmeza sorprendente. «Independientemente de quién sea o cuáles sean sus intenciones, este es un ambiente educativo. Aquí hay niños que merecen respeto. Les pido que se vayan ahora mismo o me veré obligado a llamar a seguridad comunitaria». La autoridad natural en su voz sorprendió a todos. La reportera dudó, pues claramente no esperaba tanta resistencia. Aprovechando el momento, Luisa condujo con firmeza a los intrusos hacia afuera, ayudada por algunos padres que habían llegado a recoger a sus hijos. Cuando la puerta se cerró tras ellos, volvió el silencio denso. Todos los participantes miraban fijamente a Cayo, esperando explicaciones. «¿Es cierto?», preguntó Amanda finalmente, rompiendo el silencio. «¿Eres Cayo Allens, el fundador de Allens Tech?». Cayo respiró hondo. «Sí. Y todo este proyecto era solo una prueba para encontrar novia». La voz de Carolina contenía una mezcla de incredulidad y decepción. «No exactamente», respondió Cayus, consciente de que cualquier explicación ahora sonaría a excusa. «El proyecto empezó con esa idea, sí. Estaba cansado de relaciones basadas únicamente en mi estatus y mi riqueza. Quería conocer gente que se interesara por mí, no por lo que tenía». «Así que nos engañaste», concluyó Renata con su habitual expresión cálida, reemplazada por una palpable frialdad. «Nos hiciste creer que participábamos en un proyecto sobre conexiones auténticas, cuando en realidad solo éramos opciones en un catálogo para que pudieras elegir». «No fue así», protestó Cayo, sintiendo que la situación se le escapaba por completo de las manos. «Sí, el principio fue un error, lo admito. Pero lo que pasó estas semanas, las conexiones, los proyectos que desarrollamos juntos,
Todo eso fue real. Las miradas críticas seguían fijas en él. Cayo buscó el rostro de Isabela, pero ella se había retirado al fondo de la sala, donde ahora consolaba a unos niños confundidos por la situación. «He venido hoy aquí para revelar la verdad», continuó, dirigiéndose a todos, «para explicar quién soy y anunciar mi compromiso de apoyar todos los proyectos que desarrollamos juntos, no como un gesto de caridad ni para comprar el perdón, sino porque creo sinceramente en el potencial de cada iniciativa». «¿Y qué esperabas?», preguntó Larisa, la influencer que, irónicamente, entendía bien el peso de la imagen pública. «Que aplaudiéramos tu honestidad tardía, que estuviéramos agradecidos por haber sido elegidos para tu experimento social». Luisa, quien había regresado tras atender a los periodistas, intentó intervenir. «Sé que la revelación fue abrupta y de la peor manera posible, pero les pido que consideren todo lo que vivieron aquí, las amistades que se forjaron, los proyectos que se desarrollaron, el crecimiento personal de cada uno. Todo esto fue genuino». Un silencio reflexivo siguió a sus palabras. Algunos participantes intercambiaron miradas, como si reevaluaran las últimas semanas desde esta nueva perspectiva. Fue Bárbara, la arquitecta habitualmente reservada, quien finalmente habló. «No defiendo cómo empezó todo. Fue manipulador e irrespetuoso. Pero tampoco puedo negar que, independientemente de las intenciones iniciales, lo que vivimos aquí transformó mi vida». Hizo una pausa y miró directamente a Cayo. «Quizás la prueba fue más para ti que para nosotros, y quizás seas tú quien más tiene que aprender de todo esto». Esas palabras impactaron profundamente a Cayo. Era cierto, había empezado todo, esto pensando en sí mismo, en sus necesidades, en su deseo de encontrar el amor verdadero. Pero con el tiempo, algo fundamental había cambiado en su interior. Había aprendido a ver más allá de sí mismo, a valorar los viajes y sueños de los demás, no como extensiones de sus propias aspiraciones, sino como realidades independientes y valiosas por derecho propio. Sus ojos buscaron de nuevo a Isabela, quien ahora lo observaba con una expresión indescifrable. La distancia entre ellos, que momentos antes parecía disminuir, ahora se había expandido infinitamente. «Necesito aire», murmuró finalmente, dirigiéndose a la puerta trasera que daba a un pequeño patio. Sin pensarlo dos veces, Cayo la siguió, sabiendo que ese momento podría definir no solo el futuro de cualquier relación entre ellos, sino también el tipo de persona que elegiría ser a partir de ese momento. El pequeño patio trasero del Fintos Núcleo Armonia era un oasis sorprendente en medio de la densidad urbana de Paraisópolis. Plantas en macetas recicladas creaban un ambiente acogedor, claramente fruto del cuidado colectivo. Isabela permanecía de espaldas a la puerta, con los brazos cruzados en postura defensiva, observando a un pequeño grupo de pájaros que se alimentaban en un comedero improvisado. «Isabela», comenzó Cayo vacilante. «Por favor, no», respondió ella sin darse la vuelta. «Ahora no». El silencio que siguió pareció contener todo el peso de las expectativas rotas, de la confianza traicionada. Cayo respetó su petición, manteniéndose a una distancia respetuosa, permitiéndole procesar el torbellino de emociones que seguramente la invadían. Tras lo que pareció una eternidad, Isabela por fin se giró para mirarlo. Sus ojos, siempre cálidos y amables, ahora reflejaban una mezcla de dolor y decepción. «¿Sabes qué es lo que más te duele?», preguntó con una voz sorprendentemente tranquila. «No es descubrir que eres multimillonario, ni que todo esto empezó como una prueba para encontrar novia. Es darme cuenta de que cada conversación que hemos tenido, cada momento que hemos compartido, todo se ha basado en una mentira fundamental». «No, Isabela». Cayo dio un paso al frente, intentando instintivamente acortar la distancia. «Mi nombre, mi posición. Esas eran las únicas mentiras. Todo lo que compartí sobre mis sentimientos, mis dudas, mis valores, eso era real. ¿Cómo puedo creerlo ahora?». La pregunta flotaba en el aire, cargada de una tristeza que hizo que Cayo comprendiera la verdadera magnitud del daño causado. «Creaste un escenario elaborado.
manipulaste situaciones, observaste nuestras reacciones como si fuéramos parte de un experimento social. ¿Cómo distingues lo auténtico de lo que solo era parte de tu prueba? Caius sintió el peso de esas palabras como un golpe físico. Ella tenía razón. Su enfoque inicial había sido fundamentalmente defectuoso, basado en el engaño, por muy bien intencionado que fuera. Tienes toda la razón en ser escéptico, admitió, optando por la honestidad absoluta. Me adentré en esto con una visión distorsionada, creyendo que podía crear artificialmente un entorno para encontrar algo auténtico. Fue arrogante y desacertado. Hizo una pausa buscando las palabras adecuadas, pero algo inesperado ocurrió en las últimas semanas. Empecé buscando a alguien que encajara en mi mundo, pero terminé cuestionándolo todo. Ustedes, todos, a ustedes, me mostraron realidades que solo había observado desde la distancia, propósitos que van mucho más allá de la búsqueda de la satisfacción personal. Isabela lo miraba fijamente, con el rostro lleno de escepticismo controlado. ¡Qué lindas palabras! No te pido que me creas ahora, continuó Caio. Sé que las palabras significan poco ahora, pero solo te pido una oportunidad para demostrar con acciones que la transformación que ha ocurrido en mí es real. Antes de que Isabela pudiera responder, la puerta del patio se abrió de nuevo. Apareció Luisa, acompañada de Amanda y Carolina. Disculpen la interrupción, dijo Luisa, pero tenemos que decidir cómo manejar la situación dentro. Los niños están confundidos y algunos de los demás participantes están considerando irse inmediatamente. Isabela se recompuso de inmediato y la maestra a cargo tomó el control de la mujer herida. Los niños son la prioridad ahora. Regresaré e intentaré normalizar la situación para ellos. Cuando Isabela regresó al interior del núcleo, Amanda sorprendió a Caio acercándose a él con una expresión más curiosa que acusadora. Entonces, ¿toda esa charla de asistente de producción es pura actuación? Caius asintió, incómodo bajo su mirada analítica. Sí, lamento haberlos engañado. Amanda lo observó un momento y soltó una breve risa incrédula. ¿Sabes? La semana pasada te estaba explicando estrategias básicas de marketing para mi marca de moda sostenible. Seguro que tienes un equipo entero de expertos en marketing a tu disposición. A pesar de la tensión del momento, Caio no pudo evitar sonreír levemente. De hecho, tus ideas fueron más valiosas que muchas de las reuniones que he tenido con este equipo. Entiendes la esencia del consumidor consciente de una forma que ni siquiera puede imaginar. Carolina, que había permanecido en silencio hasta entonces, dio un paso al frente. La pregunta ahora no es quiénes son ustedes, sino qué piensan hacer a continuación. Esos niños ahí dentro acaban de presenciar un motín cuyo significado no comprenden del todo. Y las mujeres que han reunido para su experimento merecen más que una disculpa. La claridad de esas palabras impactó a Caio como un despertar. Tenía toda la razón. El momento requería más que explicaciones o justificaciones. Requería acciones concretas, responsabilidad por los resultados de sus decisiones. Voy a hablar con todos, decidió, no para defenderme, sino para asumir mi responsabilidad y asegurarme de que, pase lo que pase entre nosotros, los proyectos que desarrollamos juntos reciban todo el apoyo necesario para hacerse realidad. Al regresar al salón principal, se encontraron con una situación sorprendente. Isabela había reorganizado el espacio y los estudiantes participaban en una actividad musical coordinada por Renata, quien improvisaba con utensilios de cocina. Larisa filmó la sesión discretamente, mientras Bárbara conversaba con un pequeño grupo de padres que había llegado. La escena era un testimonio de la resiliencia y adaptabilidad de aquellas mujeres, exactamente las cualidades que Caio había buscado inicialmente, incluso sin saber cómo expresarlas. Luisa organizó un espacio, aparte, donde los participantes pudieran reunirse mientras los niños continuaban con sus actividades. El ambiente era tenso pero no hostil, como Caio temía. Había más curiosidad y confusión que ira manifiesta. Antes que nada,
comenzó encarando las miradas inquisitivas. Quiero disculparme, no por quién soy, sino por cómo te oculté. Esta verdad fue manipulador e irrespetuoso, independientemente de mis intenciones. Respiró hondo antes de continuar. Cuando concebí este proyecto, estaba realmente cansado de las relaciones superficiales, basadas únicamente en mi posición y mi riqueza. Quería encontrar a alguien que se preocupara por una persona más allá de su imagen pública, más allá de su dinero. Pero el enfoque que elegí, crear este entorno controlado, observando sus interacciones sin revelar mi verdadera identidad, era fundamentalmente defectuoso. Renata, que se había unido al grupo tras ceder la coordinación de la actividad musical a uno de sus padres, intervino. ¿Y qué? ¿Éramos candidatas a novia del multimillonario? Cayo aceptó la dureza de la pregunta. Al principio sí, y sé lo terrible que suena ahora, pero lo que sucedió en estas semanas fue mucho más allá de esa idea inicial. Cada uno de ustedes, con sus historias, sueños y propósitos, transformó este proyecto en algo mucho más significativo. «Qué práctico», comentó Larisa, cruzándose de brazos. «Ahora que nos han dado a conocer a nivel nacional como participantes del reality show de multimillonarios, dices que todo ha cambiado». «Entiendo el escepticismo», respondió Cayo, «y no les pido que me crean sin más. Por eso quiero hacer un compromiso concreto. Independientemente de lo que decidan sobre su participación a partir de ahora, cada proyecto que desarrollen durante estas semanas recibirá la inversión y el apoyo necesarios para hacerse realidad». Un silencio pensativo siguió a esta declaración. Fue Bárbara quien finalmente lo rompió. «No defiendo tus métodos», dijo, mirando directamente a Cayo. «Pero sería hipócrita negar que este proyecto, por muy cuestionable que fuera en su concepción, nos ha brindado oportunidades que de otro modo ninguna de nosotras habría tenido. Mi proyecto de espacios terapéuticos para mujeres que se recuperan de un trauma habría pasado años siendo solo un sueño en el papel si no fuera por esta experiencia». Otros participantes comenzaron a asentir lentamente, reconociendo la verdad en esas palabras. «Lo que propongo», continuó Cayo, «es que transformemos este momento de crisis en una oportunidad para redefinirnos. En lugar de una prueba para encontrar el amor, que este proyecto se convierta en una incubadora de iniciativas que realmente importan. Los proyectos que cada uno de ustedes ha desarrollado, con el potencial de impactar positivamente tantas vidas». Amanda se inclinó hacia adelante, con su instinto emprendedor claramente activado. «¿Sugieres una asociación? ¿Invertir a cambio de participación en los proyectos?» «No», respondió Cayo con firmeza. «Ofrezco apoyo sin compromiso, recursos financieros, mentoría, contactos, lo que sea necesario para que sus proyectos prosperen, sin participación, sin control creativo, sin nombre público, si lo prefieren». La propuesta fue lo suficientemente radical como para captar la atención de todos. Incluso los más escépticos parecieron considerarla seriamente. Mientras la conversación pasaba a temas prácticos, Cayo notó que Isabela se había alejado otra vez, observando al grupo desde lejos mientras arreglaba algunos instrumentos musicales. Esperó el momento oportuno para acercarse a ella. «¿Puedo ayudarte?», ofreció señalando las guitarras que estaba organizando. Isabela dudó un momento antes de asentir en silencio. Trabajaron codo con codo durante unos minutos, el silencio entre ellas cargado de palabras no dichas. «Tu núcleo musical merece mucho más que estas condiciones», comentó finalmente Cayo, señalando los instrumentos desgastados y el espacio limitado. «No se trata de merecer», respondió Isabela con la voz más suave. «Nunca lo fue. Se trata de hacer lo que podemos con lo que tenemos, de creer que la música puede transformar vidas incluso cuando se toca con instrumentos imperfectos». Esa respuesta impactó profundamente a Cayo. Fue precisamente este tipo de sabiduría lo que lo atrajo a Isabela desde el principio, una comprensión de la vida que no provenía de teorías o filosofías abstractas, sino de la experiencia vivida, de desafíos enfrentados con gracia y determinación. «Quiero apoyar su trabajo», dijo.
No para comprar su perdón ni para impresionarlos, sino porque creo sinceramente en lo que están construyendo aquí. Isabela finalmente lo miró fijamente. ¿Y si le dijera que no quiero su dinero? Que prefiero seguir como estamos, luchando por cada pequeño logro, celebrando cada instrumento donado, cada espacio cedido temporalmente. Entonces respetaré tu decisión, respondió Cayo sin dudarlo. Lo que no puedo hacer es fingir que no vi lo que está pasando aquí, que no entendí la importancia de este trabajo, que no me importa el futuro de estos niños. Algo en la mirada de Isabela se suavizó un poco. No era perdón todavía, sino quizás el comienzo de una reconsideración. Necesito tiempo, dijo finalmente, para procesar todo esto, para decidir si puedo volver a confiar en ti, aunque solo sea como un apoyo incondicional. Mientras lo necesites, aseguró Cayo. Cuando el grupo finalmente abandonó Paraisópolis esa tarde, el ambiente era radicalmente diferente a la tensión inicial tras la revelación. Los participantes hablaban con entusiasmo sobre los próximos pasos de sus proyectos. Algunos ya planeaban colaboraciones. La crisis había, en cierto modo, catalizado una redefinición del propósito colectivo. De regreso a la granja, sentado solo en la parte trasera de la camioneta, Cayo reflexionó sobre la transformación que había ocurrido, no solo en el proyecto, sino también en sí mismo. Había comenzado buscando un socio que se integrara en su vida privilegiada, pero ahora se daba cuenta de que el verdadero desafío era ampliar su propia visión del mundo para incluir realidades y valores que nunca había considerado realmente. La prueba del amor verdadero se había convertido en algo mucho más grande. Una prueba de carácter, de propósito, de la capacidad de trascender las limitaciones autoimpuestas. Y aunque el futuro de su relación con Isabela seguía siendo incierto, una cosa estaba clara. Independientemente del resultado, ya no sería la misma persona que había comenzado este viaje. Esa noche, mientras las concursantes se reunían para una cena improvisada en la granja, algunas aún asimilando los acontecimientos del día, otras ya planeando sus próximos pasos, Cayo se apartó un poco, observando la dinámica del grupo con una nueva perspectiva. Lo que había comenzado como una prueba para encontrar a una mujer especial había revelado a 10 mujeres extraordinarias, cada una con su propia trayectoria, cada una con un propósito que trascendía las relaciones románticas. Y tal vez, reflexionó, esa fue la lección más valiosa de todas, que el amor verdadero no se trata solo de encontrar a la persona adecuada, sino de convertirse en alguien que pueda reconocer, valorar y apoyar la grandeza de los demás, sin tratar de moldearla para sus propios fines. Han pasado 3 meses desde la revelación en Paraisópolis. Lo que empezó como una prueba de amor verdadero se había convertido en una incubadora de proyectos sociales que ya empezaban a dar resultados concretos. El amplio salón del Teatro Municipal de São Paulo estaba elegantemente decorado para el evento de esa noche. Unas luces tenues iluminaban las mesas redondas donde los invitados especiales conversaban animadamente. En el escenario, una orquesta de jóvenes músicos afinaba sus instrumentos, creando esa cacofonía característica que precede a las grandes actuaciones. Entre bastidores, Cayo Allens se ajustó la corbata del traje con una mezcla de ansiedad y orgullo. No era la primera vez que participaba en un evento benéfico, pero este era fundamentalmente diferente. No estaba allí solo como donante o figura pública, sino como parte de algo que había transformado su propia visión del mundo. ¿Nerviosa?, preguntó Luisa, acercándose con una tablet donde revisaba los últimos detalles de la programación. Un poco, admitió Caius. Es raro estar del otro lado. Normalmente, solo soy el nombre en la invitación, el cheque gordo, la foto para la revista de sociedad. Luisa sonrió al darse cuenta de cuánto había cambiado su amiga en esos meses. Bienvenida al mundo real, donde las personas son más que sus cuentas bancarias. El evento de esa noche, titulado 10 mundos, un propósito, celebró el lanzamiento oficial de los proyectos desarrollados por los participantes durante lo que ahora llamaban cariñosamente el experimento.
Cada uno tendría su momento, en el escenario para presentar su iniciativa y los primeros resultados obtenidos. Cayo se asomó discretamente por la cortina lateral, buscando un rostro específico entre los músicos que se preparaban. Encontró a Isabela en el centro del escenario, guiando a unos jóvenes con la firmeza y amabilidad que se había convertido en su sello distintivo. Llevaba un vestido sencillo pero elegante. Su cabello, normalmente recogido, ahora caía en suaves ondas sobre sus hombros. En los meses transcurridos desde su revelación, su relación con Isabela se había vuelto compleja. No era exactamente amistad ni romance, sino una relación cautelosa, cimentada sobre una nueva base de honestidad. Él había respetado su solicitud de espacio, limitando sus interacciones a asuntos relacionados con el núcleo Armonia, que ahora ocupaba un edificio renovado en Paraisópolis, equipado con instrumentos de calidad y espacio adecuado para clases y presentaciones. El espectáculo comenzó puntualmente a las 8. Luisa, asumiendo el papel de maestra de ceremonias, subió al escenario para dar la bienvenida a los invitados. Hace 4 meses, 10 mujeres extraordinarias y un hombre confundido se embarcaron en un viaje que ninguna de ellas podría haber previsto. Comenzó provocando risas del público. Lo que comenzó como una búsqueda personal se ha convertido en una misión colectiva que ya está cambiando vidas en diferentes rincones de nuestra ciudad. Los proyectos se presentaron uno a uno. Amanda subió al escenario acompañada de 6 artesanas de comunidades periféricas, exhibiendo piezas de la primera colección de su marca de moda sostenible, Tecendo Futuros. Las mujeres, muchas de las cuales nunca habían pisado el teatro municipal, sonrieron de orgullo al ver su trabajo aplaudido por un público sofisticado. Renata presentó su programa Sabor and Savor, que ya ofrecía formación en gastronomía sostenible a más de 50 familias de bajos recursos. En lugar de un discurso formal, invitó a todos a degustar aperitivos preparados por sus alumnos, transformando el teatro en una celebración de los auténticos sabores de la cocina brasileña. Carolina conmovió a todos con imágenes del primer mes de funcionamiento de su clínica móvil, que ya atendía a comunidades rurales de la periferia de São Paulo, ofreciendo no solo atención médica, sino también educación en salud preventiva. Larisa, cuya transformación personal fue quizás la más visible, presentó su plataforma Sem Filtro, dedicada a promover conversaciones honestas sobre salud mental. El proyecto, que comenzó como una serie de videos en sus redes sociales, ahora incluía grupos de apoyo presenciales y una línea directa para jóvenes en crisis. Bárbara mostró los planos del primer Espaço Recomeço, un refugio para mujeres que se recuperan de relaciones abusivas, cuya construcción comenzaría el mes siguiente. Cuando llegó el momento de la actuación de Isabela, Cayo sintió que se le aceleraba el corazón. En lugar de subir sola al escenario, trajo consigo a 20 jóvenes músicos de Paraisópolis, colocándolos junto a la orquesta profesional. Un murmullo de sorpresa recorrió al público cuando ella le quitó la batuta al director, quien gentilmente le cedió su asiento. Núcleo Armonía no es solo un espacio para la educación musical, explicó Isabela, con voz firme y segura, ante el público. Es un laboratorio donde los jóvenes descubren que pueden crear belleza incluso en circunstancias difíciles. Hoy, por primera vez, nuestros estudiantes actuarán junto a músicos profesionales, demostrando que la música no conoce barreras sociales ni económicas. Con un preciso movimiento de manos, dio inicio a la actuación. Lo que siguió dejó al público en absoluto silencio. Una composición original que mezclaba elementos clásicos con ritmos brasileños contemporáneos, interpretada con sorprendente armonía por jóvenes estudiantes y músicos experimentados. Cayo observó con asombro cómo Isabela se transformaba frente a la orquesta. La timidez que caracterizaba sus interacciones sociales dio paso a una presencia magnética, una autoridad natural que inspiraba respeto e inspiraba excelencia. Sus gestos eran precisos pero expresivos, traduciendo la música en movimiento,
invitando a cada músico a dar lo mejor de sí. Al resonar la última nota en el teatro, se hizo un momento de silencio reverente antes de que el público estallara en aplausos. Muchos se levantaron espontáneamente, creando una ovación de pie que parecía no tener fin. Los jóvenes músicos de Paraisópolis miraban a su alrededor con expresiones de sorpresa y alegría, claramente impactados por la reacción del público. Isabela hizo una pequeña reverencia y luego se giró hacia los jóvenes músicos, indicando que los aplausos eran para ellos. Ese simple gesto, desviando la atención de sí misma hacia sus alumnos, capturó a la perfección su esencia, la capacidad de ver más allá de sí misma y de celebrar el potencial de los demás. Tras las presentaciones formales, el evento continuó con un cóctel donde patrocinadores e invitados pudieron interactuar directamente con los responsables de los proyectos. Cayo observó desde lejos cómo Amanda negociaba hábilmente con representantes de importantes marcas interesadas en su enfoque sostenible, cómo Renata cautivó a un grupo de reconocidos chefs con su visión de la gastronomía social, cómo Carolina dialogó sobre alianzas con representantes del Departamento de Salud. «Ya no te necesitan», comentó Luisa, acercándose con 2 copas de champán, una de las cuales le ofreció a Cayo. «Nunca lo necesitaron realmente», respondió, aceptando la bebida. Solo necesitaban una oportunidad, alguien que creyera en su visión. «Y alguien que ayudó a hacer realidad esas visiones», añadió Luisa. «No te menosprecies, tu contribución fue más allá de lo económico. Te involucraste de verdad en cada proyecto, aportaste tu red de contactos y dedicaste tiempo y energía». Cayo reflexionó sobre esas palabras mientras observaba la sala. Era cierto, durante los últimos meses se había involucrado a fondo en cada iniciativa, no como un inversor distante, sino como un socio genuinamente interesado en el éxito de cada proyecto. En el proceso, había descubierto habilidades e intereses que ni siquiera sabía que tenía, conexiones humanas que trascendían las transacciones comerciales. Sus ojos se posaron en Isabela al otro lado de la sala, rodeada de jóvenes músicos que aún rebosaban de energía tras la actuación. Sonreía de una forma que rara vez hacía en público, abierta, radiante, sin reservas. Por un instante, sus miradas se cruzaron y ella inclinó ligeramente la cabeza en un silencioso reconocimiento. «¿Vas a hablar con ella?», preguntó Luisa siguiendo su mirada. «Todavía no sé si debería», confesó Cayo. «Hemos mantenido una distancia profesional durante los últimos meses. Me dejó claro que necesitaba tiempo». «Y lo has respetado admirablemente», observó Luisa. «Pero quizás sea hora de averiguar si algo ha cambiado». Animado por estas palabras, Cayo cruzó el pasillo hacia Isabela. Al acercarse, notó cómo ella ajustaba su postura instintivamente, no a la defensiva, sino como preparándose para un encuentro importante. «La actuación fue extraordinaria», dijo cuando finalmente se encontraron cara a cara. «Convirtieron a esos jóvenes en verdaderos artistas». «Siempre fueron artistas», respondió Isabela con una suave sonrisa. «Solo necesitaban los instrumentos adecuados y alguien que creyera en su potencial». Había una metáfora implícita en esas palabras que Cayo no pasó desapercibida. «¿Puedo ofrecerte algo de beber? Quizás un lugar más tranquilo». Isabela dudó un momento y luego asintió. «Los chicos están en buena compañía. Creo que me merezco un descanso». Encontraron un pequeño y discreto balcón en el entrepiso, lejos del bullicio. Desde allí podían observar toda la sala mientras conversaban en relativa privacidad. «Tu núcleo está transformando vidas», comentó Cayo, genuinamente impresionado por lo que había presenciado en el escenario. «Ahora es un esfuerzo colectivo», respondió Isabela. «Tu contribución nos ha permitido expandirnos de maneras que jamás me habría atrevido a soñar. 20 nuevos profesores, más de 200 alumnos regulares, colaboraciones con escuelas de música formales». «Lo habrías logrado con el tiempo», afirmó Cayus. «Quizás no tan rápido, pero tu talento y determinación habrían encontrado la manera». Isabela estudió su rostro por un momento, como si evaluara la sinceridad de esas palabras.
Gracias por respetar mi solicitud de espacio estos últimos meses. Sé que no debe haber sido fácil, sobre todo considerando cómo empezó todo. Hiciste lo correcto, respondió Caius con sencillez. Merecías tiempo para procesarlo todo, para decidir si podías volver a confiar en mí, aunque solo fuera como un apoyo incondicional. Un silencio reconfortante se instaló entre ellos mientras observaban la celebración. Era un silencio diferente al de sus primeros encuentros. No estaba cargado de tensión, sin resolver ni palabras no dichas, sino tranquilo, como el de los viejos amigos que no necesitan llenar cada momento con conversación. ¿Sabes qué es lo que más me ha impresionado estos meses?, preguntó finalmente Isabela. ¿Qué? ¿Cómo te transformaste de verdad? No fue solo un gesto para impresionar, ni para compensar un comienzo difícil. Vi cómo te involucraste genuinamente con cada proyecto, cómo aprendiste a escuchar antes de hablar, a apoyar sin controlar. Esas palabras conmovieron profundamente a Caio, ya que reflejaban exactamente lo que sentía, una transformación interna que iba mucho más allá de cualquier narrativa romántica que había imaginado inicialmente. He aprendido más en estos meses que en años dirigiendo empresas, confesó, sobre el propósito, sobre el impacto real, sobre la diferencia entre el éxito y el significado. Isabela sonrió, una sonrisa que le llegó a los ojos de una forma que Caio no había visto desde antes de la revelación en Paraisópolis. Creo que todos aprendimos algo inesperado en este viaje. Había una apertura en esas palabras, una sugerencia sutil de que tal vez, solo tal vez, el tiempo de distanciamiento estaba llegando a su fin. Isabela, comenzó Caio, eligiendo sus palabras con cuidado, sé que nuestro comienzo fue complicado, basado en suposiciones erróneas de mi parte, pero lo que sucedió después, las conversaciones que tuvimos, los descubrimientos que compartimos, la forma en que me retaste a ver más allá de mi burbuja privilegiada, todo eso fue genuino. Hizo una pausa, armándose de valor para continuar. No te pido que olvides cómo empezó todo. Solo me gustaría saber si existe la posibilidad de un nuevo comienzo, no como el multimillonario y el profesor de música, ni como el patrocinador y el coordinador del centro, sino simplemente como Caio e Isabela, dos personas que quizás tienen más en común de lo que parece a primera vista. Isabela sostuvo su mirada un largo instante, como si buscara algo en el fondo de sus ojos. Lo que vio pareció satisfacerla, pues su rostro se suavizó con una expresión de silenciosa aceptación. Un nuevo comienzo, repitió, probando las palabras. Creo que me gustaría, pero esta vez sin secretos, sin pruebas, sin personajes. Sin secretos, sin pruebas, sin personajes, confirmó Caius, sintiendo una oleada de alivio y esperanza. Solo nosotros, descubriendo juntos lo que podemos ser. Un mes después, el Parque Ibirapuera fue testigo de un picnic inusual. Sobre un gran mantel colorido, Caio e Isabela estaban sentados, rodeados no solo por una canasta de comida preparada por Renata, sino también por Amanda y su equipo de artesanos, Carolina, entre dos visitas a la clínica móvil, Larisa, sin maquillaje y visiblemente relajada, Bárbara, con plantas de su nuevo proyecto, y los demás participantes, que se habían convertido no solo en colegas, sino también en amigos. Lo que había comenzado como una prueba de amor verdadero se había convertido en algo mucho más significativo, una comunidad de mujeres extraordinarias que se apoyaban entre sí, cada una persiguiendo su propio sueño, mientras celebraban los logros de las demás. Y en el centro de esta red de conexiones estaban Caio e Isabela, aún definiendo los límites de su relación, aún navegando con cuidado entre el pasado y el futuro, pero unidos por algo que trascendía las definiciones convencionales del romance. Existía entre ellos un respeto mutuo nacido de la superación de la adversidad, una comprensión que provenía de haber visto lo mejor y lo peor del otro, y de haber decidido seguir adelante a pesar de todo. Cuando Isabela tomó su guitarra y comenzó a rasguear suavemente, todos formaron un círculo a su alrededor.
La música, sencilla pero profundamente conmovedora, parecía capturar la esencia de lo que habían vivido juntos, momentos de disonancia que finalmente encontraron resolución, notas individuales que juntas formaban algo más que la suma de sus partes. Cayo observaba a Isabela tocar, con el rostro iluminado por la pasión que siempre mostraba al expresarse a través de la música. Se dio cuenta de que la prueba del amor verdadero, tal como se concibió originalmente, había sido fundamentalmente errónea. El amor verdadero no era algo que se encontrara mediante desafíos controlados o entornos artificiales, sino algo que surgía de forma natural cuando las personas auténticas se dejaban ver en su totalidad, con sus fortalezas y debilidades, sus sueños y miedos, las historias de vida que las forjaron. Al ponerse el sol sobre el parque, proyectando una luz dorada sobre el grupo, Cayo se dio cuenta de que había encontrado algo mucho más valioso de lo que había buscado inicialmente. No solo una pareja potencial, sino una comunidad, un propósito, una nueva forma de estar en el mundo, no como un observador privilegiado, sino como un participante activo en la creación de algo significativo. Y cuando sus ojos se cruzaron con los de Isabela por encima de la guitarra, la conexión que sintió no necesitaba definiciones ni etiquetas. Era simplemente real, nacida no de expectativas ni fantasías, sino de una realidad compartida, de desafíos enfrentados juntos, de una honestidad ganada con esfuerzo. La prueba del amor verdadero se había convertido en un viaje de autodescubrimiento que continuaría mucho más allá de ese momento, mucho más allá de ese parque, mucho más allá de lo que ninguno de los dos pudo haber imaginado al principio. Y quizás esa fue la lección más valiosa de todas, que el amor verdadero no es un destino al que llegar, sino un camino que recorrer, paso a paso, nota a nota, día tras día, en una sinfonía que nunca termina, que solo evoluciona hacia nuevos e inesperados movimientos. Comenta aquí, ¿qué parte te conmovió más? Leí todos los comentarios. Todos los días estoy aquí con historias que son solo nuestras. Activa la campanita para no perderte la siguiente y volver a la historia. Mañana habrá más historias en el canal. Una nueva historia de fuerza y verdad. Espero verte por aquí.